Mira, estoy reventada, muerta de sed. Y no tengo ni puta idea de dónde estamos, así que haz el favor de no agobiarme, ¿quieres? Pues nada. Vaya. Todo saldrá bien. Estamos perdidos. Me moriré de sed. Y mi vida es una mierda. Pero todo saldrá bien. Déjame en paz, Aiden. ¿Qué? Tranquilo, Aiden. No te pongas nervioso. Huele bien, ¿eh? Se nota. Tiene que ser aquí, ¿no? Hola. Perdonen que les moleste. Solo estoy buscando un sitio donde pasar la noche y esperaba que... No puedes quedarte. Lo siento. Por favor. Esta noche va a hacer mucho frío. Y no tengo ningún sitio a donde ir. Le prometo que me iré por la mañana. He dicho que no puedes quedarte. Vete ahora mismo. Ya, despacio. Acurinao. Dobone, darahe. Edinne. Ote Sotnoas ad Bendico dos cas. Do Bendigo no dos do. Muy bien. Puedes dormir aquí. Pasa. ¿Cómo te llamas? Jodie. Yo, Paul. Estos son Cory y Jay. Mi madre, Simasani. No te extrañe que no responda. Hace años que no habla. Íbamos a cenar. ¿Quieres acompañarnos? Obvio que sí. Sí. Sí, gracias. Un poquito de papas.
poquito de maíz. Está triste la señora. Qué guay, ¿no? Voy a ver por qué, madre mía. No vemos muchos autostopistas. ¿Y a dónde vas? Solo sigo adelante día a día. Creo que si sigo así tarde o temprano, sabré hacia dónde voy. Ya veo. Este sitio está apartado de todo, ¿no? Vivimos aquí desde siempre. Nací aquí y moriré aquí. No digas eso, por favor. A mis hijos les digo que aquí no hay nada para ellos. Pero quieren quedarse con nosotros. Este es el primer rancho que veo en kilómetros. Antes éramos más, pero muchos se fueron. Aquí la vida es dura. ¿Criáis caballos aquí? Sí, mesteños. También tenemos algunas churras. ¿Churras? Ovejas. Vendemos lana y leche. No es mucho, pero nos da para vivir. Es tarde. Jay te enseñará tu cuarto. ¿Qué está pasando? Adiós. ¿Vienes ya? Vamos. No salgas de aquí. Oigas lo que oigas. Oiga lo que... ¿Qué significa? ¿Valoras tu vida? Cierra con llave y no salgas hasta el amanecer. Uy. Pijamita. Venga. Vamos a dormir, vamos a hacerle caso. No sé. Este sitio es muy raro. Tranquilo. Mañana estaremos muy lejos de aquí. Buenas noches. No salgas de aquí. Oigas lo que oigas.
Ceniza. ¿De qué están tan asustados? Para la cama, vamos para la cama. Puedo. Joder. Mierda. Vamos a vestirnos. What? Buen rollo. Vamos de aquí, por favor. Parecías cansada. Decidimos dejarte dormir. Gracias. Me hacía falta. Esto. He hecho café. Vale. Muy bien. Este hombre sabe algo. ¿Cómo le pregunto? ¿Qué voy a decirlo? Voy a seguir mi camino. Gracias. Hay mucho trabajo que hacer en el rancho. Si quieres, puedes quedarte unos días y nos echas una mano. No puedo pagarte, pero tendrás un techo y comida. Suficiente. ¿Qué te parece? Sí. Sí, ¿por qué no? Bien. Hay ropa en el cuarto de Cory. Nos vemos fuera. ¿Preparada? Lo que haga falta. Las ovejas tienen sed. ¿Te encargas tú? Claro. Venga. ¿Dónde hay que ir a ver? Entonces, ¿te quedas un tiempo? Sí. Pues eso parece. ¡Qué bien! O sea, que
Viene bien la ayuda. Gracias, Jody. ¿Podrías traerme heno del granero? Bueno. Ahí está la abuela. Está arriba. Ayúdame, Aiden. Cuidado, Aiden. Solo un fardo. No me tires encima todo el pajar. Jody. ¿Comemos? Espera. Vale, espera que termine con esto. Déjalo ahí mismo. Gracias, Jody. Es hora de comer. Ve con los chicos si tienes hambre. ¿No vienes? Luego. Tengo cosas que hacer. Vale, hasta luego. Vamos a comer. Siéntate. Gracias. ¿Es verdad que tu abuela no ha dicho nada en años? Sí. Mi padre dice que no ha vuelto a hablar desde que murió mi bisabuela. Eso hace ya 30 años. Hay mucho que hacer en el rancho, ¿no? Sí. Jay cuida de los caballos. Yo me ocupo de las ovejas y mi padre se encarga de todo lo demás. He visto las ovejas. Estaban muertas. ¿Qué ha pasado? La tormenta. Se alejaron del corral y se asfixiaron con la arena. ¿Qué eran esos ruidos anoche? Parecía como si algo estuviera golpeando las paredes y... Solo era el viento. Hace ruidos raros en el desierto. ¿Siempre haces tantas preguntas? Sí. Cuando hay algo que no entiendo, sí. ¿Sí? ¿Y si empiezo yo ahora a hacerte preguntas? ¿De dónde vienes? Vale, ¿Y qué machote. haces aquí? Eso ya no te gusta, ¿eh? Guárdate tus secretos, niña. Y no nos hagas más preguntas. Joder, qué hostil. Perdóname, tengo trabajo. Bah. No le hagas caso, Jody. Cuando se le conoce mejor es buen tío. Seguro. No queda otra. Bueno, ¿Por qué más tiembla? vale que vuelva al trabajo o papá se va a mosquear. Hasta luego. Ay, creo que le gustó. Ese pecho tiene dueño ya. Dueña. Bravo, Jody. A ver, ¿qué hay que hacer? Voy a dormir. Bueno, voy a preguntarle a este a ver si... ¿Te ayudo con algo más, Paul? No, pero
Mira a ver si mis hijos la necesitan. Vale, voy a ver. Ahora está el de los caballos. Pues se queja. Pues anda llorando por ahí. El lame pinga este. Veamos qué hace Jay. ¡Wow, Skip! ¡Wow! Orgulloso y tozudo. Nunca quiere entrar con los demás. ¿Te importa si lo intento? ¿Has trabajado con caballos? No. Adelante. Su nombre es Ashki. Hola, Ashki. No tengas miedo. Voy a acercarme un poquito más, ¿vale? No, Aiden. Esto es entre él y yo. A ver. Calma. Calma, chico. ¿Ves, Ashki? No ha estado tan mal, ¿no? Admítelo. Te caigo bien, ¿eh? Aiden. ¿Has soñado con montar a caballo? Llévalo al cercado. Ay, Dios mío. A ver. Lleva un culo, para mí. ¿Cómo lo has hecho? Todos tenemos secretos. Toma. Lo de antes. Me equivoqué contigo. Si quieres ducharte, está ahí detrás. Las damas primero. Pues mira qué bien. ¿Se lo ducha? Por favor, que no se vea nada, por favor. A ver, vamos a rezar. Creo que no va a aparecer nada, no debería. Joder. Corona. Un poco raro todo. Y entonces, el tío echó a correr. ¿Y sabes qué? Que todavía sigue corriendo. Es hora de irse a la cama. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tenemos que encerrarnos? Vete a tu cuarto, Jodie. Y pase lo que pase, no se te ocurra salir. ¿Te acuerdas de las ovejas? No quiero que te pase lo mismo. Vamos a cama, vamos a cama.
pasa para adentro. Bueno, la vas a liar, pero bueno. Siempre la lía. Ay, no, entra, ya está bien, ya. Está bien. No puedo entrar, genial. Jodie. Jodie, te dije que te quedaras en tu cuarto. Podrías haber muerto. ¿Qué está pasando? ¿Qué era esa cosa? Debiste escucharme y no salir de tu cuarto. Tienes que decirme la verdad. Tienes que decirme qué pasa. Es Jason. Quiere sangre. Es lo único que le interesa. No hay nada que hacer. No puedes parar a un espíritu. ¿Cómo que no? Los espíritus viven en otro mundo. Si está aquí es por un motivo. La abuela sabe algo, seguramente.
¿Me recuerdas, Aski? Somos amigos, ¿eh? Voy a meter el pie en el estribo y voy a subir, ¿vale? ¡Oh! Vale. Vale, culpa mía. Culpa mía. Tendré más cuidado. Venga, para arriba. A ver si sé moverte hacia adelante. ¿Tú qué dices, Aski? No está nada mal, ¿verdad? Tendré que decirle al caballo que me cuente tu secreto. Oye, voy a los pastos para vigilar a las ovejas. ¿Quieres venir? Claro. ¡Eh, venga! ¡Vamos! Vamos. Ya está, creo. Es un poco raro. Mira, sé que no quieres hablar del tema. Pero necesito saber qué pasó anoche. Tu padre conocía al espíritu. No es la primera vez que viene, ¿cierto? Jigsaw siempre ha estado aquí. Viene por las noches para llevarse almas. Los ancianos decían que es una maldición. El precio que pagaba la tribu por vivir en estas tierras. ¿Y los fantasmas que rodean la casa? ¿Sabéis quiénes son? Mi padre dice que hay 5 espíritus guardianes que protegen a nuestra tribu. Vienen de noche para evitar que Jigsaw nos mate. No sé si es verdad. Pero Es verdad, es verdad. Yo lo Jigsaw confirmo. nunca ha podido entrar en la casa. Ahora me toca a mí hacer las preguntas. ¿Qué estás haciendo aquí en mitad del desierto? Da la impresión de que estás huyendo de algo. Supongo que solo intento olvidar. Empezar desde cero. A lo mejor solo huyo de mí misma. Somos iguales. También tienes un secreto siniestro, ¿verdad? Tengo que contarte una cosa. Yo Jay. Jay. Verkeerde klus. Oh, ze zei. De bebasjak. Ahí, sí, in de res in. Era mi padre. No hay agua en el rancho, debe pasarle algo al pozo. Le echaré un vistazo cuando vuelva. puedo ir a mirar si quieres. No sé si lo arreglarás. Que no. Haré lo que pueda. ¿Dónde está el pozo? Está por allí. Hay un molino al lado. Lo verás enseguida. Vale. Te veo luego en el rancho. Bien. Hasta luego. Dame más brillo, por favor.
cartelera. Vamos. Que no sé cómo jugar caballo, tío. Venga, ahora. Bien hecho, Aiden. La bomba vuelve a funcionar. ¿Quién es ese tío? ¿Vive aquí? Y tú métete, claro. Obvio que sí. No sé, me voy. ¿Qué coño? What? Corora. Otra vez. Sospechoso. Vamos. No sé. Habría que buscar algo de arriba. No sé. No sé.
El fuerte Crown. ¿Para qué me habrán traído aquí? ¡Vamos! ¡A la cara, canalla! Hostia, eran los malos, tío. Los de ahí. Una entidad. Masacró a los soldados del fuerte. ¿Sería Yaitzo? Ese árbol. Tengo que encontrarlo. ¿Pero dónde está ese árbol? Es aquel de allí. Más espadas por aquí. Pero la espada no me dice nada, ¿no? No. Ahí, ahí. No sé si queda algo más. Con pausa. Con mucha cosa.